Muy bien, chicos. Pues nos habíamos quedado aquí, ¿no? Sí, profesora. Muy bien, entonces, entonces, bueno, voy a retomar un poquito en lo que nos quedamos la sesión que fue más temprano, ¿no? Para recordar lo que estábamos viendo, que es el ciclo cardíaco. Entonces les decía yo que el ciclo cardíaco representa todos los eventos. Ahorita estamos viendo los eventos mecánicos. Por supuesto, esto además está asociado a eventos eléctricos de los que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero ahorita veamos los aspectos mecánicos que tienen que ver con la contracción del corazón. Entonces, primero hay una contracción auricular, se contraen las aurículas y esto hace que que se llenen rápidamente, que pase toda la sangre que hay de las aurículas a los ventrículos, y esto es la distensión que lleva, entre otras cosas, hace que se contraigan los ventrículos. La contracción ventricular, que le llamamos sístole ventricular, inicia y ya se está llevando a cabo la diástole auricular. Recuerden que les decía, lo más importante es que haya una asociación clara. Primero se lleva la sístole auricular y eso lleva a la sístole ventricular, ¿no? Entonces, la sístole ventricular, mientras está llevándose a cabo la sístole ventricular, las aurículas se van relajando. La sístole ventricular tiene dos fases. Primero, la fase isovolumétrica, en donde no hay un cambio en el volumen ni en la contracción, ni en el tamaño del músculo, ¿sí? Del ventrículo, y después tenemos la expulsión ventricular, que es justo cuando el ventrículo logra generar la fuerza suficiente para abrir las válvulas semilunares, ¿sale? Entonces, después que logra abrir estas válvulas, expulsa la sangre y empieza a relajarse el ventrículo, y esto hace que se cierren otra vez las válvulas semilunares, y se cierran las válvulas semilunares, y al relajarse también se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿sale? Y entonces se inicia el llenado de las aurículas, pero empieza a pasar, al abrirse estas válvulas, empieza a pasar sangre de las aurículas a los ventrículos en lo que le llamamos el llenado pasivo ventricular, ¿sí? Espero que hasta aquí no tengan ninguna duda, espero que lo hayan revisado, ¿sale? Y me voy a seguir a esta imagen, que era lo que les decía. Podemos ver el corazón como dos bombas. Y la diferencia mayor entre estas bombas es la presión que se genera. Primero vamos a ver el lado derecho del corazón. Vemos la aurícula derecha, genera esta presión, llega la sangre entonces al ventrículo, genera esta presión, después disminuye y después regresa otra vez a sus valores, ¿sale? Entonces, esta es el cambio de presión de la aurícula, ¿no? Y vean cuando el ventrículo derecho genera esta presión. Entonces, vemos cómo hay un cambio de presión del ventrículo. El ventrículo está en azulito, ¿sale? Y entonces aquí vemos que el ventrículo derecho, digamos, maneja la misma presión que la aurícula derecha, excepto que la aurícula se contrae y el ventrículo derecho se contrae aún más, y esta es la presión de la arteria pulmonar, ¿sale? Entonces vemos como en la arteria pulmonar aumenta la presión justamente
como resultado del empuje del corazón, ¿sale? Y vemos cómo este cambio pues es chiquito, es menos de 40 milímetros de mercurio. En cambio, en el caso del lado izquierdo, vemos cómo tenemos la presión aórtica, vean que varía entre 80 a 120. 80 es la cantidad de presión que está en reposo. Como les decía, esto de todas maneras lo vamos a asociar con el funcionamiento del corazón un poquito más adelante, y cómo cambia con respecto a la presión que ejerce el ventrículo izquierdo. Entonces vean cómo el ventrículo izquierdo, si se fijan, la aurícula izquierda genera unos valores de presión muy semejantes, un poquito superiores a los de la aurícula derecha, ¿no? Pero todavía son por debajo de los 40 milímetros de mercurio. En cambio, cuando se lleva a cabo la contracción ventricular, vean cómo tiene que llegar hasta 120 milímetros de mercurio. ¿Sale? Entonces esto es como para que vean cómo, aunque mecánicamente funcionan al mismo tiempo las dos aurículas y los dos ventrículos, en términos de trabajo, trabaja más el corazón izquierdo que el corazón derecho. ¿Sale? Recuerden que definimos el trabajo como la cantidad de movimiento que podemos hacer. Entonces, me voy a ir, antes de seguir adelante con esto, quiero que vayamos al Mariev, ¿no? Y veamos algunas cosas. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo, Scarlett, mencionó que el corazón derecho trabaja más la parte de derecha que la izquierda, o algo así, ya no le Justo al revés, trabaja seguí bien ahí. el corazón trabaja más, ¿no? Recordemos que podemos hablar de trabajo como la fuerza y que genera un desplazamiento, ¿no? Si yo hago mucha fuerza, pero no genero desplazamiento, pues no hay trabajo. ¿Sí? Scarlett. Sí. Entonces dijo que desde el lado izquierdo. El lado izquierdo es el que trabaja más. Me quiero regresar aquí porque en esta imagen está lo que les decía hace un rato, ¿no? El corazón, la ubicación del corazón, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ubicar la línea media esternal y el corazón lo tenemos entre el tercero y el quinto espacio intercostal. Esta es la segunda costilla, ¿no? Y aquí tenemos el corazón, ¿sale? Entonces ustedes deben de recordar esta imagen de, si no han visto Pulp Fiction, ¿no? Cuando la chica se da su pasón de droga, le clavan una aguja enorme porque es muy grande, porque tiene que atravesar el esternón, ¿no? Y pues justo es en el centro del pecho. Y la otra cosa que es importante, bueno, eso no pasa en la vida real, ¿no? Es decir, no le van a hacer eso, ¿no? Si tuvieran ustedes que pasar una aguja al corazón, pues buscarían un espacio uno de los espacios intercostales que no tendrían que atravesar el esternón, ¿no? Y por supuesto tampoco le darían así con una aguja que, pues la aguja de ese tamaño que se ve en la película, se ve como de 5 o 6 centímetros, y entonces es posible que pudiera hasta atravesar el corazón de un lado hacia otro, y entonces uno deje ¿cómo se llama? El contenido de la aguja que en ese momento, piensen en la adrenalina, ¿no? Ya por acá, ¿no? Casi en la columna vertebral. Pero bueno, esas son cosas de las películas, ¿sale? Pero cuando nosotros vamos a dar reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, y lo que tienen que hacer es descubrir el pecho, ubicar la línea media esternal, ¿sí? Y poner las manos en medio, ¿sale? Entonces, la idea es comprimir ahí, ¿sí? Si nosotros vemos en esta imagen, en B, podemos ver el corazón,
donde está ubicado con los pulmones. Esta es las vértebras, ¿sí? Y entonces, por aquí, y este tubito, lo más probable es que sea el esófago, ¿no? Y entonces aquí tenemos el corazón. Entonces nosotros apretamos aquí y entonces lo que hacemos son cambios en la presión de los pulmones que afectan al corazón, ¿de acuerdo? En esta imagen, ya digamos, ya lo estamos viendo, los pulmones. De hecho, para que nosotros podamos ver el corazón, efectivamente tenemos que hacer una tracción. Esto es estos ganchos hacen una tracción para que nosotros separemos el pulmón y podamos ver al corazón. ¿Sale? Aquí se representan en azulito la vena cava superior. En esta otra azulita es lo que le llamamos el tronco pulmonar y las arterias pulmonares, y aquí está la aorta, ¿sale? Con sus ramificaciones. Una cosa que es importante también señalar es que aquí se ve el pericardio, ¿sale? Esta imagen, lo que es esta, digamos, ¿cómo le llamaré? Rayita. Esta línea blanca representa al pericardio. Esto es importante. Hay una cosa que me parece que es fundamental que ustedes recuerden, y es parte de la anatomía del corazón, y esta anatomía del corazón la vamos a ver aquí, la anatomía externa del corazón, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya estamos viendo el tronco pulmonar, de donde salen las arterias pulmonares, izquierda y derecha, la vena cava superior e inferior, como habíamos mencionado. Permítanme un momentito que están tocando la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, perdón, quién sabe quién es, no me contesta. Cuestión que aquí lo que quiero que vean también es esta parte, las aurículas, ¿no? La aurícula derecha, la aurícula izquierda. Esta imagen nos permite tener una mejor idea de las proporciones de porque cuando lo vemos con las cavidades, pues nos puede dar como que de repente no es tan claro que son más grandes los ventrículos que las aurículas. Y aquí queda bastante claro. Ahora, por otro lado, la otra cosa que me parece que es muy importante que ustedes vean son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias que llevan sangre al corazón, ¿sale? Tenemos la arteria circunfleja y de ahí parte la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Esto es muy importante porque el corazón, como todos los tejidos, necesita ser irrigado, ¿sale? Entonces también va a tener su arteria, sus arteriolas y sus capilares. Y aquí más o menos se ve. Y esto es muy importante porque cuando un corazón se infarta, hay un bloqueo en a los distintos niveles. Y entonces, por supuesto, si yo bloqueo aquí, nada de la sangre va a llegar a todos estos lados. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues vamos a tener un problema de un infarto, ¿sale? Entonces, bueno, por eso es importante, ¿sí? Esta es la vista superficial anterior. No sé si tiene una vista posterior. Bueno, esto es lo que habíamos mencionado, el pericardio, ¿no? La cavidad pericárdica, el epicardio, el miocardio, el endocardio, y ya tenemos la cámara, ¿sí? Del corazón. Aquí vemos las cámaras y aquí está lo que les decía hace un rato, ¿no? Vemos las aurículas, vemos los ventrículos y tenemos las válvulas las auriculoventriculares, ¿no? Y aquí están denominadas, como les decía hace rato, la válvula tricúspide y la válvula bicúspide. Aquí tenemos estas cuerdas tendinosas y los músculos papilares donde se están anclados, que evitan
O sea, si se fijan, sí se pueden jalar para acá, pero una vez que se cierran ya no se deben de, o sea, una vez que se contrae el ventrículo, quedan cerradas y ya no se abren hacia el otro lado. Si se abrieran hacia arriba, pasaría sangre del regreso del ventrículo hacia la aurícula. Esto sí puede ocurrir y es una patología, ¿sale? Y de hecho, los soplos están relacionados, dependiendo en el momento en que se oiga el soplo, está relacionado con que haya paso de sangre, flujo de sangre de regreso del ventrículo hacia la aurícula, ¿sale? También puede haber en las problemas en las semilunares, ¿sale? Ya sea de las pulmonares o de las de la aorta. Esto es lo que veíamos hace un rato, los lechos pulmonares donde se lleva, perdón, los lechos capilares de los pulmones donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Queda claro el circuito pulmonar y el circuito sistémico. Aquí además les hacen les hacen el señalamiento de que el rojito es sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, y en azulito las condiciones inversas, ¿sale? En esta imagen vemos otra vez lo que les decía yo hace rato. Ventrículo izquierdo tiene una gran cantidad de tejido contra ventrículo derecho. Y esto tiene que ver con la última imagen que les presenté de la presentación de PowerPoint, ¿no? La cantidad de fuerza que tiene que hacer el ventrículo izquierdo contra el ventrículo derecho. Entonces, también hay otras condiciones por las que el ventrículo izquierdo puede aumentar su tamaño, ¿sale? Algunas de ellas son de orden patológico. Imagínense una persona, usualmente la tenemos con personas con obesidad. Las personas con obesidad y con hipertensión necesitan generar mayor tensión, mayor fuerza para poder empujar la sangre. Piensen también que es mayor volumen de sangre para el tamaño de la persona, puede haber mayor presión. Si vemos esta imagen, piensen en la cantidad de fuerza que tiene que hacer si se maneja una presión pues no de 120, sino de 140 o de 150 milímetros de mercurio, ¿no? Y entonces necesita tener mucha mayor fuerza. Y entonces vamos a tener una condición en la que tenemos hipertrofia cardíaca. Entonces tenemos un corazón que crece y esto puede generar una cosa que se llama cardiomegalia y bueno, también puede tener distintos problemas. Me voy a regresar tantito aquí, ¿no? Porque quiero señalarles algo importante. La grasa que hay alrededor del corazón es normal, es necesaria, ¿sale? Proporciona cierta protección al corazón, ¿sí? Entonces, esto porque luego la gente no quiere nada de grasa. ¿Protección de qué? ¿Sí? Perdón. ¿Visceral? ¿Hay protección de qué lo protege? La grasa protege físicamente al corazón. Casi todos nuestros órganos internos tienen cierta cantidad de grasa que las protege mecánicamente, ¿sale? Claro, cuando esa protección es exagerada, también empiezan a tener otro tipo de problemas, ¿no? Como obstrucción, ¿no? Si tenemos demasiada grasa, el problema es que hay que aportarle sangre a esa grasa, ¿sale? Entonces, hay otras condiciones, ¿sí? Les decía, no solamente una persona con sobrepeso e hipertensión puede generar hipertrofia cardíaca. También personas que hacen deportes, por ejemplo, los ultramaratonistas y personas que hacen muchísimo ejercicio aeróbico, pueden llegar a tener hipertrofia cardíaca. Por eso es muy importante hacer una buena historia clínica con los pacientes, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente, cuando uno deja de hacer ejercicio, pues cambian nuestras condiciones metabólicas, pero lo que no cambia es nuestro tamaño de la porción, ¿no? Y entonces ustedes saben que cuando ustedes hacen ejercicio, pues entre otras cosas da más hambre, ¿no?
Y entonces, pues si uno no se autorregula, deja de hacer ejercicio y pues me sigo comiendo como si, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, las personas que hacen carrera, como maratones y eso, que pues tienen que tener cierta cantidad de glucógeno almacenado, y entonces para que tengan un buen almacén de glucógeno, además del ejercicio, tienen que comer, tener buenas fuentes de carbohidratos complejos. Pero si dejan de hacer ejercicio y no cambian la cantidad de carbohidratos complejos que van a consumir, pues van a empezar a depositar, eso se va a empezar a transformar en triglicéridos y se van a transformar vamos a tener mayor depósito de triglicéridos en los adipocitos, y eso va a significar mayor cantidad de, bueno, es un estímulo para que crezcan los adipocitos, se multipliquen los adipocitos y esto se puede ir a infinito, ¿no? Entonces, sí, dime, Javier. Yo tengo una duda. Lo comentó que el tamaño del corazón se puede hacer más grande Ajá. con ejercicios cardiovasculares intensos, pero por ejemplo Intensos. con ejercicios de fuerza intensos también, lo mismo. No. No, porque no significa la misma cantidad de trabajo, porque vamos a ver más adelante, no cambia tanto el gasto cardíaco, ¿sale? Okay. Cuando uno hace ejercicio intenso de levantamiento de pesas, por ejemplo, sí aumenta la frecuencia cardíaca, pero no aumenta en la cantidad de cuando estamos haciendo una carrera, menos, y estoy haciendo el ejemplo con maratonistas o ultramaratonistas, que son personas que están corriendo de 40 a 100 kilómetros. Ahí es donde se diferencia el ejercicio aeróbico y anaeróbico, ¿no, profesora? Sí, hay una diferencia entre ejercicio aeróbico y anaeróbico, pero también puede haber ejercicio mixto, dependiendo de cómo tienes de cuáles son las fuentes que estás utilizando. ¿Sale? Entonces también es muy importante en un buen entrenamiento, por ejemplo, de halterofilia, vas a tener, sí, mucho es anaeróbico, pero también vas a tener mixto. En ¿no? casi todos son, para generar resistencia. ¿no? ¿Cómo? En casi todos son mixtos, nada más que sobresale más, ya sea aeróbico o anaeróbico. Exacto. No tienes, o sea, sí tienes, pero, o sea, solamente cuando tienes eventos muy explosivos, muy cortitos, ¿no? Es decir, el momento de la competencia de halterofilia, donde vas a levantar 800,000 libras, ¿no? Que tienes 3 oportunidades, en ese momento sí es anaeróbico, pero para llegar ahí has tenido que pasar por los otros, ¿no? O sea, sí tienes que tener un entrenamiento completo, porque si no tienes fuerte la espalda, por ejemplo, no vas a poder hacer ningún levantamiento, aunque tengas mucha fuerza en los brazos, ¿no? Y si no las tienes en las piernas, pues a la hora que recuerden que casi todos primero empiezan, digamos, como agachados, ¿no? Llevan el peso y hacen una sentadilla, y de ahí parten hacia arriba, ¿no? Entonces, pues tienen que tener, y eso significa como ciertos momentos de, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos eso. Ahora, por ejemplo, hay muchos ejercicios que si no sobrepasan cierta cantidad digamos, cierto incremento en la frecuencia cardíaca, pues tampoco son ejercicios aeróbicos, ¿no? Entonces sí va a ser muy importante. Yo estoy segura que ustedes lo van a ver. De todas maneras, si quieren, después platicamos un poquito más. Me interesa que tengamos como muy claro cuáles son los cambios, ¿no? Cardiovasculares, cardiorrespiratorios en el ejercicio. ¿Sale? Entonces, si quieren, luego vayan anotando sus dudas, sus inquietudes, y también los vamos viendo si podemos contestar todos. Nos tenemos que poner a estudiar extra. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es una consideración que ustedes tienen que hacer, porque sí puede haber habido personas que tienen un cambio en el estilo de vida. Ahora, también hay cosas paradójicas que, por ejemplo, los gringos les llaman fat but fit, gordo pero con condición, ¿no? Y eso pues genera otro tipo de situaciones metabólicas que si esa persona acude con un nutriólogo, pues tiene que tener en consideración, pues, para mandarle una dieta adecuada. ¿Sale? Pero mucha gente dice, pero si yo corro 10 kilómetros, ¿no? Y estoy gordito y de todas maneras corro. Bueno, ustedes
no va a ser raro que se encuentren con esa situación, ¿no? Bueno, este es el funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares, ¿no? Si quieren le dan una revisadita, ahorita no me quiero detener mucho con eso, porque quiero, bueno, vamos a revisarlo, mejor sí, para que revisemos el ciclo, ¿sale? Otra vez. Entonces, la sangre regresa al corazón. La sangre que llega al corazón llega a las aurículas, ¿sale? Como los ventrículos están relajados, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, ¿sale? Como se ve aquí. Entonces, va a haber esto que le llamé el llenado pasivo de los ventrículos. Cuando las aurículas se contraen, se llena rápidamente los ventrículos, ¿de acuerdo? Pasa toda esta sangre acá. Y es hasta que hasta que hay una contracción ventricular cuando vemos que se empuja y se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿sale? Eso es lo que les había comentado. Aquí se ve las válvulas cerradas y la sangre está empujando, ¿de acuerdo? Ahora, lo que ocurre después es que a medida que los ventrículos se contraen, van a lograr generar la suficiente presión para que se abran las válvulas semilunares, ¿sí? Vean en esta imagen lo que vemos es la válvula semilunar abierta. Y esto significa que hay paso de la sangre que se abre hacia las distintas arterias, ya sea a las arterias pulmonares o hacia la aorta, ¿sí? Y entonces cuando se relajan los aurículos, cuando se relajan los ventrículos, entonces la sangre regresaría, pero se cierra por la misma forma de las válvulas, ¿sale? Lo que les decía hace un rato es que si llegara a haber algún sonido como de soplo, es porque estas válvulas no quedaron bien cerradas. Y entonces lo que se oiría es el paso. Ustedes han escuchado cómo se oye, por ejemplo, cuando corre el agua, ¿no? Ese correr del agua es un sonido muy parecido, claro, mucho más atenuado cuando lo oímos en el corazón. Y entonces se oye un shh, shh, ¿sale? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro. Ahora, una de las cosas que es muy importante y que ahorita nada más voy a alcanzar a platicar poquito, tiene que ver con los aspectos eléctricos del funcionamiento del corazón, ¿sale? Entonces, todo lo que acabamos de ver, les decía yo que era el ciclo cardíaco visto desde los aspectos mecánicos del funcionamiento del corazón. Espero que esto les haya quedado claro. Ahora, hemos dicho, lo platicamos desde Morfo 1, que para que los músculos se contraigan, debe de haber un cambio en su potencial de membrana. Ustedes deben de recordar que dijimos también en ese curso que solamente tenemos dos tipos de células excitables, músculo y neuronas, ¿sale? E incluso cuando vimos músculo, separábamos músculo cardíaco, músculo estriado y músculo liso. Y dijimos, músculo liso y músculo cardíaco tienen marcapasos, no tienen un potencial de membrana estable, a diferencia de músculo estriado que tiene un potencial de membrana estable y que solo se contrae cuando
recibe la acetilcolina de las terminaciones nerviosas, en la placa neuromotora. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, cuando decimos el corazón tiene marcapasos, estamos pensando que hay un grupo, de hecho son dos, pero vamos a pensarlo con uno, un grupo de células que se despolarizan antes que los demás, ¿sí? Todas se van a despolarizar eventualmente, pero el nodo sinoatrial es el nodo que es el marcapasos y le llamamos también nodo sinusal, ¿sale? Esas son las células que se despolarizan antes. Si yo agarrara y hace mucho tiempo que no lo hago y ya no, con todas las restricciones que hay ahora del estudio de fisiología animal, pues va a ser muy difícil que lo podamos hacer. Si yo agarrara un corazón, por ejemplo, de un feto de pollo, y digo un feto porque es menos tejido, es mucho más fácil de manipular, ¿no? Y desagrego todas las células, voy a ver las células solitas por separado en una caja de Petri, voy a ver que unas se contraen, otras se contraen, y cada una se contrae a distintas velocidades. Y vamos a ver que las células que corresponden al nodo sinusal son las que se contraen más rápido. Y después están las células del nodo aurículo-ventricular. Entonces, el corazón tiene dos marcapasos. El marcapaso principal, que es el sinusal, y el nodo aurículo-ventricular. Si este marcapasos dejara de funcionar, este otro nódulo podría tomar el control, que de hecho ocurre en algunas patologías. Si nos da tiempo, platicaremos un poquito más de eso. Si bien todas las células del corazón se pueden despolarizar por sí mismas, y este es un problema, ¿no? También vamos a ver qué pasa cuando se pierde el marcapaso y todas las células se despolarizan cuando les da la gana. Básicamente se llama fibrilación ventricular, pero eso también lo veremos un poquito más adelante. Pero puede ocurrir, ¿saben? Entonces aquí lo importante es el marcapaso. Ustedes conocen estas películas donde se ven los barcos de los vikingos y barcos de los romanos, cómo se va remando y siempre había un señor con un tambor que iba pum, 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 pum. Y entonces eso le daba a los remeros marcando el paso. Si alguno de ustedes baila, ¿no? O toca un instrumento, también saben que pues es muy importante el ritmo, ¿de acuerdo? El ritmo tiene que ver con la frecuencia en el que van saliendo los sonidos, ¿no? Perdón, o vamos dando un paso u otro, ¿sale? Entonces, la frecuencia de descarga de estas células del nodo sinusal, de nuestro marcapaso, nos permite a todas las células del corazón seguir un ritmo, ¿de acuerdo? Me despolarizo yo, se despolarizan todos. Me despolarizo yo, se me despolarizan todos. ¿Sale? Que no es tan simple, ¿no? Porque ahora ya lo tendremos que pensar como un siguiente paso. Porque primero se tienen que despolarizar las aurículas y después los ventrículos. ¿Sale? Entonces, el corazón tiene una estrategia. Primero se contraen estos porque hay mayor velocidad de conducción. Hay un pequeño retraso que permite que estos ya se estén repolarizando cuando estos se están despolarizando. ¿Sale? Entonces, piénsalo como cuando hacíamos nuestras tablas gimnásticas en la secundaria, ¿no? O, pues, si ustedes alguna vez han bailado, trabajado en equipo, ¿no? Saben que primero tiene que pasar unos se agachan y cuando unos se están agachando, los otros se levantan. ¿Sale? ¿No? Piénsenlo, por ejemplo, en las porras, en los bailes de conjunto, ¿no es cierto? Entonces ustedes se pueden imaginar cómo así estas células primero tienen que hacer esto y después lo van a hacer estas. ¿Sale? ¿Sí les queda claro? Y esto está dado por esta velocidad de conducción. La velocidad de todas este sistema de conducción intrínseco del corazón, que así es como le llamamos, son
puras células cardíacas. La diferencia es que tienen velocidades de conducción distintas, tienen menor resistencia, ¿sale? Y de eso, pues platicaremos con cuidado, con mucho cuidado, la próxima sesión, en nuestra sesión del miércoles, ¿sale? Ahorita nada más se los voy a dejar, digamos, como enmarcados. Entonces, básicamente nosotros hablamos, cuando hablamos del sistema de conducción del corazón, hablamos de células especializadas, ¿no? En esta conducción, y tenemos nodo sinusal, nodo auriculoventricular, y después vemos que pasa por el septum el haz de His, y el haz de His se va a dividir todavía en lo que le llamamos las fibras de Purkinje. Es muy importante que veamos, se contraen las aurículas al mismo tiempo y la contracción del corazón se lleva a cabo de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, ¿sale? Esto es muy importante, porque si se contrajera de arriba hacia abajo, pues si yo quiero hacer fuerza para empujar la sangre y que salga por aquí, pues sería un sinsentido empezar por acá. Y no estoy hablando de estas cosas de diseño inteligente ni nada, ahorita porque no me da tiempo, pero les podría explicar cómo ha ido evolucionando de un corazón bicavitario. Los peces tienen nada más una aurícula y un ventrículo, ¿sale? Entonces sí ha habido cambios y los podemos reconocer vía la filogenia, ¿de acuerdo? Entonces son cambios evolutivos, ¿sí? Pero el caso, y eso es importante, el corazón se contrae de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba, ¿sale? De manera que pueda salir la sangre hacia acá. ¿Eso es la filogenia, el cambio evolutivo? El cambio evolutivo nosotros lo podemos ver en la filogenia. Vemos el grupo de peces, el grupo de reptiles, el grupo de anfibios, el grupo de reptiles, aves y mamíferos. Aves y mamíferos tenemos un corazón que funciona muy parecido y la gran diferencia es que ellos tienen 2 aortas. Pero ya se me está acabando el tiempo y entonces denme chance para que cerremos. Entonces les voy a pedir otra vez que revisen lo que vieron, lo que vimos en Morfo 1 de células del corazón, ¿sale? De cardiocitos, ¿sale? Entonces, para que podamos hablar un poquito de potencial de acción, que ya habíamos comentado algunas cosas, pero que lo podamos ya unir con todo esto que estamos hablando, ¿sale? Sí, profesora. Muy bien, chicos, pues estúdienle mucho, ¿sí? Para que nos vayamos recuperando del tiempo de la semana pasada, ¿no? Y pues les agradezco, como siempre, mucho que estén por aquí. ¿Quién me habla? Ojalá y pueda subir la clase para que la repasemos. Sí. Por Ya favor. me tardo un poquito porque se tiene que grabar, convertir, pasar, etcétera. Pero ya estoy en eso. ¿Sale? Gracias. Muy bien, chicos. Sí, gracias, maestra. Nos vemos. Les vaya muy bien. Si hablan, Luego, buen día. compañera Hasta luego, Caro, profesora. pues le mando Excelente día. mis saludos, por favor. Hasta luego, profesora. Hasta